¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Aquí estamos como todos los días, de lunes a viernes en el Espacio en Portada, como siempre en Telemiño. Es martes, día 6 de junio y por delante unos cuantos minutos que vamos a aprovechar, claro que sí, para comentar la actualidad. Como todos los días, 3 invitados. ¿Cuáles son los de hoy? Pues Lalo Pavón en primer lugar. ¿Cómo estás, Lalo? Muy boas. Muy boas. En segundo lugar a don Manuel Elías Pérez. ¿Qué tal, Elías? Ben. Y también está con nosotros Olga Novoa. ¿Cómo estás, Olga? Hola, vos. Encantado. Lectura de los titulares. El primero de ellos hace referencia a la realidad inmobiliaria de la provincia de Ourense. La firma de hipotecas se dispara en Ourense pese a los altos intereses, dice ese titular en el subtítulo. La venta de vivienda en la provincia va a contracorriente del resto del país y los préstamos en el primer trimestre del año se incrementaron un 40% hasta alcanzar las 347 operaciones. En la fotonoticia, pues sí señor, buen vino y buen evento. Salón Vinisterrae, tecnología y tradición de la mano en viñas y bodegas. Ourense acoge el 10º Salón del Vino, un evento dirigido al público profesional al que asisten 64 expositores procedentes de toda Galicia. Compradores e importadores de 23 países confirman el interés que despiertan los vinos gallegos. Tenemos también, y hablando de vinos, pero también de otros cultivos sometidos al impacto de la meteorología. La sucesión de tormentas pone en riesgo los cultivos de uva y patata. Monterrey, O Ribeiro y Alimia han sido las comarcas más afectadas. En el relato de temas que están incluidos en el epígrafe Más Noticias, todos estos: condenada por hacerse con el DNI de su jefa en Berín y pedir un préstamo. Educación dice que los casos en la ciudad de tuberculosis están controlados. Los socialistas de la provincia hacen una primera lista con 16 candidatos al 23J, es decir, a las elecciones generales. También en clave política, PSDG y BNG dejan pendiente Ourense en su pacto para gobernar concellos. El Partido Popular califica de excentricidad los 6 debates con Feijóo que propone Sánchez. Y también indultada, atención, tras 20 años en la cárcel, una australiana acusada de matar a 4 hijos. 20 años después, indultada. En lo alto de la portada, en el friso, una escritora precoz de 18 años, Andrea Herrera, publica su 4ª novela. Hoy con el periódico Suplemento Más Deporte, la gimnasia rítmica gallega se exhibió en Los Remedios. Son los temas que están en la portada de este martes, día 6 de junio del 2023. Ahí está precisamente todo el compendio de titulares que forman parte de la primera y a partir de ahí pues los comentarios. Vamos a entrar en ronda como todos estos últimos días, intentando servir, no sé si de entremeses o de plato fuerte, las claves políticas. Hay todavía muchas incógnitas que despejar. Hay además mensajes que se superponen y a veces también se contraponen. Por una parte estamos todavía con la digestión de los resultados electorales de las elecciones municipales del día 28 de mayo y estamos ya pues en plena pre-campaña de las generales. Vayamos por partes y en primer lugar, decía uno de los titulares que Partido Socialista y BNG pues están ahí haciendo ciertos encajes a salvo de un pacto en la ciudad que se ve a cada día que pasa más complejo. No sé si hay complejidad o hay sencillez en la reflexión que pueda hacer Lalo en ese sentido. Pois non sei si sencillez non. Non é fácil un pacto a 3. Non, cada vez máis difícil e eu estou a un punto de pensar que é imposible. Outra cousa sería que a Pedro Sánchez non se lle ocurrira convocar eleccións neste momento. Probablemente, non? Eso nunca o vamos a saber porque xa está feito e nunca o vamos a saber. Pero dame a impresión de que os 3 partidos involucrados na posible solución do goberno de Ourense e tamén da Deputación van a ter que loitar, están loitando contra a súa propia historia. Unha das razóns de existir de PP, de PSOE e de BNG é o marchamo de
diferenciarse e incluso ir contra un e contra o outro, ou contra os dous. Claro, de repente, virar todo eso, o sea, volver atrás, borrar, e aparecer como amigos e xuntos para intentar acometer unha noble causa, eu creo que serían capaces si fose posible abstraerse do entorno. Pero claro, no momento no que estamos, cualquier acordo que se produzca nese sentido, eu estou convencido que ao día seguinte salta nos medios nacionales, nos programas estes que debaten o que sexa, e en medio dunha precampaña electoral, pois, eu que sei, un titular del PP pacta con los radicales gallegos, ou o BNG... O sensu contrario. O a sensu contrario, sí, no, a sensu contrario. Os amigos de Bildu e tal... Pois tal cual. Se echan en manos del PP, de los reaccionarios del PP. Os medios estatales son así, non? Desde a centralidade impártese doctrina urbi et orbi do que é correcto e do que non é correcto. E moito me temo que existe medo nos estados maiores a que se produzca esa reacción que ahora mismo non queren saber nada dela. Outra cousa, creo eu, pode ser despois das eleccións xerais. Eu creo que aí igual... Bueno, sí, pero bueno, hai que... Pero en todo caso... cerrado antes do día 17, que cando se... En todo caso, Ourense está no medio e, como casi sempre, aí queda. Como casi sempre ten un cuestionado peso político. Sí. Eso é certo. Bueno, e como lo ve don Elías? Vamos a ver, eu vexo parecido, non? A min, vamos, eu vexo prácticamente feito. O día 17 este home, Pedro Jácome será o alcalde, na segunda votación, por maioría simple. E bueno, o que si, según o que un vai enterándose por aí, o que ainda non anda moi claro é o que vai pasar ca Diputación. Quero dicirse, si hai contactos, evidentemente houve contactos a nivel galego e a nivel de aquí sobre ese pacto que podía unir a PSOE e Bloque e ca anuencia do actual alcalde. Eso sí que, según as miñas fontes, estáse discutindo. Hai unha desconfianza por parte do Bloque PSOE sobre o que faría Jácome, non se fían moito, ainda, porque como é, ese é o que dicen eles, como é, igual nos deixa colgados na mitad do camiño. Quer dicir, aí sí pode haber ainda negociacións, igual que o PP ainda non ten claro, cousa que tuvo durante todos estes anos o candidato, non o ten claro. Ayer, en unha entrevista que lle fixeron ao alcalde de Pereiro de Aguiar, deixou colgando, pero claramente, de que, bueno, si el ten que el se sinte moi ben no seu concello, que el pelexa por o seu concello, que quere moito tal, pero se o partido fixera, eu sei que non me podo, falo do que el dicía, non? Eu sei que non me podo ocultar, que anda isto nos medios, por aí, nos comentarios, dixo sobre a miña presencia nun posible candidatura a Diputación e tal, e eu digo que estou aquí moi contento, pero se houbera que botar unha mão por o ben deste partido, eu faría o que me manden. Con eso está clarísimo que a situación do actual presidente non está clara, porque senón sería claro, oye, eu non me movo de aquí, punto, se acabou, pero non nos dixo, en unha entrevista que lle fixeron na cadena SER. Entonces, baixo o meu punto de vista, é o que vexo, unha situación clara, que de momento será alcalde, o que poda pasar despois, eso xa se verá, son cousas pasadas,
pero unha guerra importante dentro da Diputación. Hai que darse conta que un cambio na Diputación de poder pois é algo que non pasou desde que hai democracia. Sempre estuveron os mismos con maioría absoluta. Desde Victorino Núñez a hoxe a todos os que foron presidentes da Diputación. Bueno, tampouco foron tantos. Tampouco tantos porque foron dous. Estuveron moitos anos. Xa, pero foron dous, Non sei se no principio non estuvo Garrido. No. O Ferrer. No. O Ferrer, o principio da democracia antes das primeiras eleccións. Vamos a ver, as primeiras eleccións... Antes das primeiras eleccións houve moitos presidentes. No. Falo no período antes de... Vamos a ver, as primeiras eleccións democráticas... No 79 foi Victorino Núñez presidente. Exacto, as primeiras eleccións municipais democráticas foron en 1979. Exacto. Penso que ten razón Lalo, porque foi Victorino. No, foi Victorino. Foi presidente Victorino hasta 1989. Sí, o Victorino estuvo unha porrada. Finales de hasta 1989. Principios de 1990, que foi cando tomou posesión como presidente do Parlamento Galego e accede e deixou a Baltar, que era un dos seus vicepresidentes. Claro. Exacto, o vicepresidente. E Baltar votou hasta 2000... E era secretario xeral de Galicia. Exacto. Este leva 10 anos, non? Ou 12. Esta cual sería? A terceira ou cuarta? Pois ahora mismo non recordo. En todo caso, como dicen leva 10 anos como presidente do partido. Los mismos, pero tamén lo que dice Lalo, que non foron tantos. Non, porque votaron moitos anos de presidentes, pero bueno, o poder é o mismo. O mismo. Desde que hai democracia aquí nunca se moveu a Diputación do poder ese establecido. Vale, moi bien. Olga, como lo ves? Bueno, eu creo que o da alcaldía está clarísimo, coido que Jácome vai seguir aí. E tamén penso eu que os outros partidos están tomando todo con moita, non calma, porque eles están traballando por detrás de reo, pero sí pensando moito o que fan e o que din, porque temos as eleccións xerais e agora os grandes partidos é o que lle interesa, non? Non mete la pata porque veñen as xerais. Vexo complicado a Diputación, coido que se segue a mesma persoa pois vai ser un batacazo nas xerais. Desde logo este señor ten que deixar o posto, pero claro, por outra banda tamén ves que sempre están cas mesmas cabezas de lista e o único que fan é movelas dentro do tableiro do axedrez, entón, no fondo, penso que vai ser o mesmo. Con distinta cara, pero o mesmo. Entón, teñeno un pouco complexo e penso que son horas de sentarse e recapacitar, pensar máis no pobo que nos sillóns. É complicado, porque todos temos un ego elevado e na política máis que en ningún outro posto de traballo. Lalo? Eu non teño claro que aí poida haber cambio. É evidente que hai posibilidades, non se pode negar, pero tampouco... Outra cousa é a medio plazo. Aí sí que xa pode ser. Pero que medio plazo, Lalo? Si non foron capaces en plazo pasado os que se sentaban na corporación, unha corporación de 27, que era a maioría contra Caja. Estaba falando da Diputación. Perdón. Estaba falando da Diputación. Non. E a medio plazo, sí. Estaba falando da Diputación. Ahora mismo pareceme difícil que poida haber ese acordo. Aínda que non é imposible. No caso do Concello, é certo. A ver, vimos desde 2019, non? É máis, xa cocéndose desde 2015. En fin, foron 4 anos nos que se puxo un altar a este home, que é o alcalde, se lle deixou campar as súas anchas e presentouse en 2019, curiosamente, non co seu mellor resultado. Exacto. Perderon un concelleiro. Sí, de 8 a 7 pasou. Pero perder un concelleiro, se ganas a alcaldía, é un triunfo. É tremendo, é tremendo. E neses 4 anos, pois chegamos onde estamos por deméritos dos demais e non por méritos
alcalde. Entramos en este asunto. Perdona un momentinho, Elías, que sé que quieres comentar este tema, pero tenemos que hacer una pausa para la publicidad. En nada, en unos instantes de nuevo con todos ustedes y seguimos con este y otros asuntos ya. Segunda parte del programa, hoy con Lalo Pavón, con Manuel Elías Pérez y Olga Noua. Tenía la palabra pedida Manuel Elías, adelante. Hombre, falando do que dice Lalo, é tremendo o éxito deste home, volvo a recalcalo porque xo dixen o primeiro día. Quero dicir, é tremendo que este home ganara no Parque de San Lázaro, na mesa dos maristas. Eu estuve en 11 anos na política. Os maristas, como non estuven no PP, non íbamos nin a mirar. Non había interventor, porque non facía falta. Xa sabías que os votos que non eran do PP era do Peña e da familia, dos que eran amigos do Peña. Porque, como dicía o meu amigo Peña, dicía, a mí sempre me teñen identificado, aparece ali o meu voto. Dice, coño, aí que está o voto do Peña. Porque o demais era un arrase total. Entonces, o dirigente do PP debía de mirar ben pa dentro. Quer dizer, coa súa Harley Davidson e ca roupa que levaba, e co parque... BMW. Sí, bueno, o BMW. Que este home, por primeira vez na historia da política ourensana, non ganara no Parque de San Lázaro. Ese partido debía de estar concentrado ali onde está ahora, na Avenida de Buenos Aires, pensando que fixemos para que os nosos amigos que andan por aquí todos os días, porque siguen sendo do PP, non o votaron. Pero yo creo que esa gente del Parque San Lázaro, por citar una zona no, geográfica, que é unha zona emblemática, ha sacado muy buenos resultados en otros muchos sitios que eran eso que se llaman feudos del Partido Popular. El Partido Popular sí ha hecho autocrítica, hay que reconocerlo. Al día siguiente, el lunes por la mañana, le dolían a todos las palmas de aplaudirse a sí mismos por los resultados obtenidos. Tuvieron las palmas, tuvieron las manos vendadas durante muchos días de lo quemadas que tenían de aplaudirse a sí mismos. Pero es decir, después de haber llevado una refriega como la que llevaron, el lunes por la mañana, a mayor gloria de los de siempre, se autoconvocaron, se autorreunieron y se autoaplaudieron. Y una vez tan contentos quedaron que cuando salieron de la sede dijeron, ¿y ahora qué? Pues perdemos. Pero 5 minutos antes estaban todos encantados y tenéis que fijaros, alguno, aún lo vi hace un par de días y me fijé en las palmas, las tienen gastadas, ¿no? Sí, las tiene quemadas de tanto aplaudirse. No, es tremendo. Claro, pois da autocomplacencia previa, porque xa se vían ganadores, Aí está. Bueno, todos se vían ganadores, todos se vían ganadores. Pois pasamos de, eu que sei, de 12 ou 13 Como decía a 7. Groucho Marx, vamos de victoria en victoria hasta la derrota final. Sí. Pues eso fue el camino del Partido Popular. Outro día collín un autobús e había uns paisanos que debían de ser de aí hacia Rairo. E iban falando e dicían, concho, este home, por Manolo Cabezas, debe de ter uns intereses moi gordos en quedar aquí porque levou un repaso suave. Dicían ali uns paisanos na parte de atrás do autobús. Eu non sei porque non se vai para casa porque estuvo aquí 12 anos de alcalde, non foi un mal alcalde, era xente xa maior. Pero non é un problema de cabezas, Non, eu non digo que sea de cabezas ou non sea de cabezas, pero eu vou nunha lista e perco no Parque de San Lázaro. A cabezas foron a buscar. E voume para a casa. É que perdeu no Parque de San Lázaro, é que non vos podedes imaginar o que eran as mesas que hai nos maristas. Sí, pero tampoco, a lo mejor tampoco tiene por qué irse él solo, Elías. Claro, no, que eso é o que estou dicindo. A mí me parece excesivamente cruel a lo mejor dejar en Paco Rodríguez y en Manuel Cabezas toda la responsabilidad de los malos resultados que han obtenido ambas organizaciones. Es que vinieron en un plan. Un partido socialista, que ya lo dijimos aquí, parece absolutamente desmovilizado en una parte, es decir, con un interés grandísimo en no ganar, porque así en su contrario el Partido Popular perdió.
y creyó que había ganado y entonces lo celebró. Lo celebró pues con la parodia que hice antes. El Partido Socialista lo celebró también, pero es que hizo todo lo posible antes para que tuvieran esos resultados, una parte del partido. Y eso está en los corrillos de los propios... A ver... Ademais, o capitán de ese movimento fixo un penoso papel despois do peregrinar por concellos a ver onde podía colocarse, foi onde estamos hoxe, en fin, empeorou os resultados que xa hai moitos anos que non son brillantes nese concello. Oye, que tenemos Olga silenciado, non? Sí. Perdón, solo. Despois de 4 anos tamén de oposición no Concello de Ourense e na Diputación absolutamente lamentables. Absolutamente lamentables. Olga, para cerrar ya. Vale, eu coido que o PSOE o problema ven de atrás. Cando houbo esta crise interna de Villarino, eu coñezo xente que está xusto no medio do partido, el non se quixo ir cando tiña que haberse ido, aí saiu unha crisis que dai dependeu todo. Por outra banda, coido que efectivamente nin Cabezas nin el teñen a culpa total, pero seguramente o mellor tamén levaron na súa lista xente que non era a apropiada, porque ao mellor tiñan que haber cambiado o resto da lista tamén nun máis do 70%. Por outra banda, coido que dixen no primeiro día, cando souben que se presentaban eles pola lista, que para min o que vexo é que as vellas glorias só funcionan no escenario cando se refere ao rock and roll. Eses señores fixeron un papel importantísimo na cidade, pero penso que o cambio tiña que haber sido total e absoluto. Hai cousas que hai mochilas nas que tiñan que descargarse. O que me parece peor é que a xente, a comunidade non lanzase un grito, tanto como en contra de Jácome ou en contra deles os dous. Están de acuerdo en todo porque si estás en silencio significa que os apoyas, ¿no? Entonces é un pouco difícil de entender. A ver, sobre lo de los viejos rockeros que nunca mueren. Hombre, claro. Hay un ejemplo que contradice... Miguel Ríos sabrás cómo pero hay una tesis en la provincia que contradice esa teoría y es el ejemplo de Pachi Vázquez en Carballiño, que tiene más pegatinas que el baúl de la Piquer. Y ahí lo tienes, subiendo, subiendo a 5 concejales en Carballiño. É un carisma totalmente diferente. Bueno, él ten ali un movimiento, no Medallí, do Carballiño. Sí, pero tenía de 3 e pasou a 5. Sí, pero currouse, xa te digo que se currou. Cuidado con él, porque él ali en Carballiño é un artista. Bueno, igual que recuperar e volver ao PSOE. Pois ao mellor se hubieran pensado antes iba mellorar as cousas. Bueno, por lo que se decía en los mentideros, se dice en los mentideros que puede estar más cerca de un pacto con el PP que de con... yo de eso non... Dame igual, eu eso non entendo, pero é unha persoa que tiñan que haber recuperado. Non sei, calquer dos dous. Nas partes previas, desde logo, antes das eleccións e antes da campaña e todo eso, daba esa impresión. Bueno, los resultados son los que son y ahí están, y a ver ahora... a ver cómo se gestionan y a ver cómo desmadejan este ovillo. Pero sí será muy interesante el ver cómo argumentan y cómo negocian en las mesas, si las hay, en el Concello de Ourense para eventuales pactos, o a ver qué justificación se dan, o para el pacto o para el no pacto. Porque hay que reconocer, o sea, si hay pocas esperanzas es porque, por lo que decía antes cuando hablaba Lalo, de los 27 concejales elegidos en el 2019, solamente 4 estaban en la misma senda. Los otros 23 pues estaban absolutamente en contra de Jácome. Se reunieron una vez para reprobarle en un pleno, que es algo así como decir que no me caes bien. A efectos prácticos... Y no seas malo, no seas malo. Exactamente,
Jo, qué malo eres, ¿entiendes? claro, malísimo. Con lo riquiño que tú parecías y resulta que no eres riquiño. Pero suave. Y entonces nos caes mal. Y, Sin y no molestar solamente... demasiado, Claro, cuando y eso- como nos vamos a dejar, o sea, como nos caes mal, lo vamos a dejar por escrito. Pero claro, nos caes mal, pero sigue ahí. Vale. Pero Y cuando eso- hubo uno que presentó una moción de censura, pero en el notario. Claro. Fue al notario. Cuando eso non funcionou, o de non seas malo, Claro. vamos ao notario e presentamos unha moción de censura. Exactamente. Señor notario, aquí tiene usted Bueno, unha moción pues de en censura. manos de estos finísimos... Haga usted lo que quiera con él. Pues en manos de estos finísimos estrategas, a los que hay que sumar los del pacto del Partido Popular, que le fue de cine, pactando con este señor en el 2019, como se puede ver por los resultados actuales. Para allá, para acá. Y tal. Pues, y ahora va a ser también muy interesante ver cómo probablemente no sean capaces de llegar a un acuerdo y poder mantener en el puesto de alcalde de la todavía tercera ciudad de Galicia a una persona a la que han denunciado por gravísimos procedimientos. Sí. O sea, los tres lo han denunciado por gravísimas irregularidades, pero probablemente consientan que siga de alcalde, porque están esperando que los jueces sean los que les ganen las elecciones, una vez más. Sí, pero eso No, pero- eso non se vai a producir e si se produce... Pero ahora, después será Ya culpa de estará los jueces. jubilado. Sí. Pero si los jueces no encuentran materia punible, No van. los partidos No van a decir, van. "No, esto es culpa de la justicia". Hombre, sí, claro, que presentan presentan eso porque era en campaña, ahora non nos retiran, vamos, están pensando... No. Eso non ten recorrido. eso Xa, tampouco. xa o falamos Non ten aquí, que recorrido. el sabía perfectamente que eso non iba a chegar a máis. Porque É peor a que ten o PP, a que presentou o bloque contra o irmão do presidente da Diputación. Ese sí que ten bastante base porque Home. está falando de repartir cartos. Por Están el- repartindo. Anda que no. Anda que no. A ver, ¿y qué pasaba en la Plaza Mayor, amigo Elías? No, Cuando este nos tiene que dar, Una nos quería dar tertulia. 30.000, pero tuvo que dar Antonio, 100.000. una tertulia, hay que sacarla esta, hay que sacarla esta. No, pero no es... No. Bueno, es lo que... A ver, lo hombre, que no, digo. no lo sé. non lles no lo sé. importa. No, sí. Pero quiero decir, nos tiene que dar tanto dinero en vez de tanto. Exacto. Tal empresa a la que... Qué casualidad después se le adjudica Sí, una sí, obra. sí, sí. Qué casualidad. Sí. No, é máis 100.000 de é un piso en Carballiño. É máis de un, claro. Pero bueno, Algo así. una a la que se estaban refiriendo en el audio. Claro, é un que construye unha casa para outro que Buah. despois ten que ver con un local importantísimo da Casualidades. cidade. Sí, non sei. Este tipo de cosas se parecen a, bueno, a lo que llamamos... préstamos para pagarlle a un concelleiro que se foi. Préstamos para pagar a un concelleiro que amenazaba con irse da lingua. Sí. Hombre, Porque no, por favor. pero no pasa nada, porque esto es como lo que ya hemos comentado aquí alguna vez, es como lo del pato. Tiene ojos de pato, pico de pato, plumas de pato y andares de pato, pero tiene toda la pinta que es una gallina. Sí. Hoy estás muy cachondo, ¿eh? No, hombre, no, pero es que... Es que anda por arriba ten razón. si no te lo tomas así, subida. es que si no te lo tomas así, ya me contarás. No, y lo otro que dijiste... A ver, es el recurso que nos queda. El tema del PP con las manos Sí, gastadas, eso es... No, gastadas eso es no, quemadas. de genio. Quemadas. Llenas Un con crack. la pomada esta que hay para las quemaduras, Sí, que no ya sé, recuerdo ya sé. cómo se llama. Sí. Sí, pues llenas, estaban blancas de tal, que pues, del éxito. se habían quemado. Bueno, pues, oye, hemos pasado prácticamente ya toda la tertulia hablando de política, qué raro, ¿no? Sí, Qué raro. é infrecuente. Sí, é cada minuto y infrecuente medio. nos últimos Queda tempos. minuto y medio. Pues venga, Lalo, que tú eres periodista, administra el resto. Si quieres ponerle ya el pastel... Puf, non o sei, pero iría, fíxate, por algo que non sei se estaba nomeado na portada a morte da señora esta de Oia, que me revolve cando os tribunais se defenden dicindo que non ordenaron a prisión deste home ou ordenaron a posta en liberdade porque faltaban informes. Informes? Por qué? A veces, porque nadie pediu, tamén, das partes nadie pediu. E digo, pero é posible eso, o sea, cando se dicta prisión preventiva, e temos casos que xa os temos comentados aquí, que con moito menos, que se viu despois, con moito menos materia, ou sin ninguna materia, se leva preventivamente á cárcel a alguén e está elí hasta que se considera oportuno.
e isto non. Pero ademais é que o día de autos o señor estuvo toda a mañá á porta do traballo da señora esperando por ela para matala. E nadie. E despois manifestámonos á porta de centros oficiales, testimonios de rexeitamento e tal, que están ben, pero sempre en días de semana, Ya. O sea, a señora pode morrer ao fin de semana que non se manifesta nadie. Vale. Bueno, Isto ten un componente, en fin, de que estamos xa todos noutra cousa. Sí, Olga. Nada, a deixadez é total. Desde logo, a lei que temos hoxe para a violencia de xénero, tanto sea masculina como femenina, porque eu vou a polas dúas, desde logo teñen que cambiala, porque é un fiasco, e hai que poñer interés desde o primeiro do minuto 1, porque a xente non cambia. Cambian as circunstancias, pero a xente non. Entón, teñen que facelo mirar, desde logo. Elías. E ese outro personaje, non sei se é o mismo, que o habían avisado 59 veces. A ver. Esa de un pueblo de... Sí, es el mismo. 59 veces. Es el mismo. Saltó a alarma A ver. 59 veces. Hasta que na 60 Era morte. matou unha. Claro, normal. É que é tremendo a donde chega este tema do machismo e de todo isto. Pero creo que a lei está mal enfocada. Pero a lei non ten que ver faltanlle con eso. patas. Non hai... A ver, sí, porque se a lei te ampara que desde o minuto 1, non sei, a policía pudese actuar, pero é que a policía ten que esperar a que o xuez mande, o xuez ten que esperar a que cheguen os papeles. É un recorrido largo que hai que... Está visto que o que está hasta ahora non funcionou. Entón hai que lle dar a volta. Pero, Olga, é que houve 59 avisos. Eu creo que ao mellor os 5 debían de tomarse medidas drásticas. Eu creo que o 2 tiña que ser. O 2 ou 3, pero 59 veces. Non sei. Agora avisado o problema. É que esperen a que os 60, bamba, acabouse. Bueno, el tiempo se agotó en este preciso instante. Lalo, un placer, hasta la próxima. Gracias, Elías, y gracias, Olga, hasta la próxima también. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Volvemos mañana. Pasen un buen día, amigos.